Vamos a estar viendo en este mensaje el significado y el enfoque bíblico del Evangelio. El significado del Evangelio y su enfoque bíblico. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 3 al 4. Leo. Y si todavía nuestro Evangelio está velado, para los que se pierden está velado, en los cuales el Dios de este siglo o de este mundo, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no vean el resplandor del Evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor, y a nosotros como siervos vuestros, por amor de Jesús. Amén. Vamos, hermanos, a orar. Oh Padre nuestro que estás en los cielos, te bendecimos y te adoramos, te alabamos y glorificamos, dándote gracias por tu amor y por tu fidelidad, dándote gracias por tu consolación, por tu paciencia, por tu bondad. Permítenos comprender tu palabra y sácianos del bien de la misma, para que seamos fortalecidos y santificados en el hombre interior. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador, te lo pedimos. Amén. Bien, hermanos, nosotros hemos estado viendo cómo el Evangelio, cómo la palabra nos enseña que la luz que Jesucristo trae a los hombres, la gloria que Cristo quiere mostrar, es la gloria del Padre. Dios está revelando a los hombres a través de Jesucristo su gloria. Dios está revelando, mostrando lo oculto a los hombres, ministrando los corazones y guiando a los hombres a Cristo. ¿Y por qué a Cristo? Porque Cristo revela al Padre. Dice el versículo 4. Para que no vean el resplandor del Evangelio, de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Cristo es la imagen de Dios. Él es quien revela el rostro, el corazón amoroso de Dios. Y eso es lo que hemos estado viendo hasta ahora. También vimos que hay una gran oposición a esa revelación de Cristo. Y es, en primer lugar, nuestro pecado. Tenemos una condición de pecadores. Somos pecadores porque en Adán pecamos. Y estamos apartados de Dios. Eso es una oposición a esa palabra. La oposición está en nuestro corazón. Pero en segundo lugar, también está el Dios de este siglo, que trata de acomodar nuestra carne, trata de animar a nuestra carne a que nosotros estemos cómodos con lo mínimo de Dios, con lo mínimo. Ven acá, pero si ya tú fuiste en la mañana, ¿para qué tú vas a ir más en la tarde? Es suficiente ya con una vez que te enseñen. ¿Para qué tú tienes que aprender tanto? Es verdad que cualquiera que lo piense dice, no, pero ya yo me sé todo eso. Ya yo sé demasiado. Y ahí se inflama el orgullo. Pero miren que Cristo mismo amonesta a Pedro por ese orgullo. Que creía, que sabía. Cuando Dios quiere darnos el corazón del hombre y Satanás, los dos, quieren evitarnos ese alimento espiritual. Quieren evitar que conozcamos más a Dios, que tengamos una relación más fuerte y más cercana con Dios. Satanás quiere evitarnos eso, hermanos. Y por eso dice el versículo 4, el Dios de este siglo, de este mundo, ha llenado, ha
llenado de oscuridad el entendimiento de los incrédulos. Dos obstáculos, dos piedras de tropiezo que hacen tropezar a cualquiera: mi propio pecado y el diablo y el mundo. El diablo utilizando todo. Pero ahora yo quiero que veamos, amados hermanos, el significado del Evangelio. El significado que Dios quiere que nosotros conozcamos. El Evangelio que Dios quiere que nosotros entendamos. Si nosotros queremos conocer a Dios, si nosotros queremos vivir para la gloria de Dios, seguir creciendo a la imagen de Cristo, conocer a Cristo como nuestro Salvador, tenemos que entender el Evangelio, que fue lo que Cristo vino a revelar, fue lo que Cristo vino a traer. Y es interesante que Pablo, esto mismo que dice aquí, lo dice en Romanos 1:17, porque en el Evangelio, la justicia de Dios se revela. La forma en la que Dios salva al pecador se revela a los hombres en el Evangelio. Y amados hermanos, el Evangelio es central porque fue lo que Cristo vino a traer a los hombres, para que nosotros, creyendo en el Evangelio, seamos salvos. En Marcos 1:15, el Señor Jesucristo le dice a los hombres: arrepentíos y creed en el Evangelio. Miren qué importante es el Evangelio. El Evangelio es central. En Romanos 1:17 Pablo dice: el Evangelio revela la justicia de Dios. En Marcos 1:15 Jesús mismo dice: arrepentíos y crean en el Evangelio. Si es tan importante, ¿qué es el Evangelio? Necesitamos saber qué es el Evangelio. Y hay dos cosas que voy a decir. Lo primero es el significado de la palabra. La palabra Evangelio es una palabra compuesta por dos. Eu, que significa buenas, y gelio, que significa noticias. Sería buenas noticias. ¿Qué es el Evangelio? El significado de la palabra es buenas noticias o buenas nuevas de salvación. Cada vez que alguien dice: yo traigo las buenas nuevas de Cristo, está diciendo: yo traigo el Evangelio de Cristo. Entonces, eso es el Evangelio. Es el significado de la palabra, buenas noticias. ¿Y de qué habla el Evangelio? ¿A qué se refiere el Evangelio cuando habla de buenas noticias? Si usted observa el pasaje de 2 Corintios, capítulo 4, versículo 5, va a encontrar allí de lo que Pablo está hablando. Pablo dice, vamos al versículo 3 primero: y si todo nuestro evangelio está velado, para los que se pierden está velado. Es decir, el evangelio, si nuestro evangelio, lo que yo predico, la gente no lo puede entender, y entonces él comienza a hablar de por qué la gente no lo puede entender. Pero ¿a qué se refiere Pablo con la palabra evangelio? Versículo 6, versículo 5. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús, Señor nuestro. Observe que cuando Pablo habla del evangelio, ¿a qué se refiere? A lo que él predicaba. ¿Qué predicaba Pablo? Predicaba a Cristo Jesús como Señor nuestro. Entonces, cuando hablamos de las buenas noticias del evangelio, buenas noticias, estamos hablando es de Cristo Jesús. Y miren cómo Pablo repite lo mismo en 1 Corintios capítulo 15, versículo 1 al 4. Voy a leer ese pasaje. 1 Corintios capítulo 15. Capítulo 15, versículo 1 al 4. Ahora os hago saber, hermanos, el evangelio que os prediqué,
Miren cómo él ahora le dice a los hermanos, se los voy a recordar, hermanos, el evangelio que les he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también estáis firmes, por el cual también sois salvos, si retenéis la palabra que os he predicado, a no ser que hayáis creído en vano. He aquí el evangelio que yo les prediqué. Este es el evangelio que ustedes creyeron. Versículo 3 de 1 Corintios 15. Porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí. Pablo, ¿qué tú recibiste de evangelio? ¿Qué es eso del evangelio que tú recibiste, Pablo? Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, que apareció a Cefas y después a los 12, luego apareció a más de 500 hermanos a la vez. Y así continúa explicando y hablando de cómo Cristo resucitó y se reveló. Entonces, hermanos, miren cómo Pablo lo pone sencillo y claro. El evangelio es Cristo Jesús muriendo en la cruz. El evangelio es Cristo resucitando de entre los muertos. El evangelio, las buenas noticias de salvación, es Cristo yendo al cielo y prometiendo volver por segunda vez. Entonces, en resumidas cuentas, he dicho dos cosas. ¿Qué es el evangelio? La palabra evangelio significa buenas nuevas, buenas noticias. Ese es el significado de la palabra. Ahora veamos, esa es la etimología de la palabra, lo que significan las palabras. Ahora, ¿qué es el evangelio? Si alguien me pregunta, entonces, ¿qué es? Buena noticia, ¿cuáles noticias? Que Cristo murió por nuestros pecados, que Cristo pagó la deuda de nuestra maldad, que Cristo resucitó al tercer día, que Cristo viene por segunda vez. Es decir, el evangelio es Cristo Jesús. Ahora, no voy solamente no solamente cuando me refiero al evangelio, que es Cristo, no solamente es su nacimiento, su muerte, sino que también la palabra, el evangelio tiene que ver cuando los profetas anunciaron que Él vendría. Antes de Él nacer, ya había buenas noticias. Vino un Salvador. Antes de Él nacer, el profeta Isaías, en Isaías 53, dijo: por nuestros pecados fue partido en el madero. Por nuestras culpas, como cordero, fue llevado al matadero. Eso era evangelio, buenas noticias. Las palabras que Dios le entregó a Adán y a Eva cuando Él le dijo a la serpiente que la simiente de la mujer pisaría la cabeza de la serpiente. Eso fue evangelio, buenas noticias. ¿Por qué evangelio? Porque hablaba de Cristo. Y hay que tener un poquito de cuidado. No es evangelio por ser una buena noticia. Es evangelio si habla de Cristo. Es evangelio si se refiere al Salvador, a la promesa del Salvador. Es importante verlo porque es posible que alguien diga: ay, yo recibí un evangelio. ¿Cómo así? No, que yo recibí, que Dios me dio una buena noticia. ¿Tiene que ver con Cristo? No, tiene que ver con que yo me voy a sanar. Eso no es evangelio. Eso no es evangelio. Es una buena noticia en español, en castellano, una buena noticia para ti. Pero según las Escrituras, el evangelio es el mensaje de Cristo que se predicó en el Antiguo Testamento antes de Jesús nacer. Es el evangelio, la buena noticia de Cristo que se predicó cuando Él nació. Es el evangelio cuando Él murió. Es el evangelio cuando Él resucitó. Y cuando Él viene por segunda vez, eso es el evangelio. Toda palabra que habla de Cristo y de su venida, de su nacimiento, de su Salvador. Entonces, esto es importante, porque eso fue lo que Pablo predicó. ¿Y qué es lo que tenemos que estar predicando nosotros a los inconversos? El evangelio.
el evangelio. Y no es ese falso evangelio donde se predica la dicha del hombre que va a tener muchos bienes. Ese falso evangelio donde se predica que tú eres bueno y tú eres una persona bendecida. No, el evangelio es hablar de Cristo, predicar a Cristo. Observe lo que Pablo dice en 1 Corintios capítulo 15. Este es el evangelio que yo les entregué, que yo mismo recibí. Que Cristo murió por nuestros pecados. 1 Corintios 15, versículo 3. Cristo murió por nuestros pecados. Por lo tanto, todo aquel que predica algo diferente de Cristo, no está predicando el evangelio. Y nosotros, como iglesia, estamos llamados a predicar a la gente y decirle, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Ese es el mensaje. Cristo murió por tus pecados. Por mí. Por un pecador. Sí, por ti. Cristo te llama al arrepentimiento. Cree en Él. Arrepiéntete de tu pecado. El evangelio es Cristo. Y entonces, ahí concluyo ese primer punto. Al hablar del evangelio, Pablo está hablando de las buenas noticias que son Cristo Jesús. Cristo en su nacimiento, Cristo en su muerte, Cristo en su resurrección, Cristo en su segunda venida, Cristo antes de nacer, predicado por los profetas. Entonces veamos en segundo lugar, ¿cuál es el enfoque o propósito del evangelio? ¿Qué propósito tiene el evangelio? Amados hermanos, el evangelio nos muestra, nos revela el plan, el propósito de Dios que fue diseñado antes de la fundación del mundo. El propósito de Dios. Y hay un pasaje que para mí, mire, es como un anillo al dedo, es bien claro, y es Efesios capítulo 1. Ahí encontramos cómo desde la eternidad Dios tenía un propósito claro. La alabanza de su gloria. En Efesios capítulo 1, versículo 4, voy a leer desde el versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Miren cómo Pablo comienza a pensar. ¿Dónde él ve la gloria de Dios, Padre? ¿Dónde él ve la bendición sobre la iglesia? En los lugares celestiales en Cristo. Antes de que tú y yo naciéramos, en los lugares celestiales, Dios nos había bendecido a través de Cristo. Dios tenía un plan con Cristo. Había un decreto eterno, un plan soberano antes de que el mundo fuera creado, en el que Dios iba a ser glorificado. Miren cómo dice el versículo 4. Según nos escogió en Cristo, en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Miren, nosotros debemos ser santos y sin mancha para Dios. Por eso nos bendijo antes de la fundación del mundo en Cristo. Versículo 5. Nos predestinó para adopción como hijos, para sí, mediante Cristo, mediante Jesucristo, conforme el beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia. Miren todo el plan de Dios antes de que nosotros naciéramos, antes de la fundación del mundo. ¿Cuál era el plan? Dar alabanza y gloria a través de nuestra salvación en Cristo Jesús. Miren el plan de Dios allí, claro, definido. La gloria, la alabanza de Dios. ¿Cómo? Haciendo de pecadores
sus adoradores, haciendo de pecadores hombres y mujeres santos para gloria de Dios. ¿Y cómo Dios haría eso? Que Él, el santo, perdonara pecadores por medio de Jesucristo. Y lo dice así, a través, versículo 7, en Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, según las riquezas de su gracia, que ha hecho abundar para con nosotros en toda sabiduría y discernimiento. Hermanos, miren aquí el plan de Dios. Las escrituras poseen, toda la escritura posee una unidad. Toda la escritura, la Biblia, toda la Biblia, cada libro de la Biblia está centrado en una unidad, hacer la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? La alabanza de su gloria. Que Él reciba toda gloria y alabanza. ¿Cómo? Trayendo gozo en la salvación a pecadores condenados y muertos. A través de Cristo, Dios salva a pecadores. Dios rescata a los pecadores y le da un gozo y un deleite en el Padre, en Dios, que los llena completamente y los fortalece. Y estos se convierten en adoradores que alaban, exaltan, glorifican el nombre de Dios. Por eso en Juan capítulo 14 dice, Dios busca adoradores. Él no está buscando gente para salvar y que esa gente sea salva para que siga disfrutando del mundo. Es para que disfruten de Él, se gocen de Dios, se deleiten en Dios, conozcan a Dios, alaben a Dios, exalten el nombre de Dios. Y eso produzca en su corazón deleite, gozo, paz. Que cuando el hombre vuelve a Dios, haya el bien de todo su ser. Ese es el plan de Dios, hermanos. Y es por medio del Evangelio que Dios lo revela. Estaba oculto, y Dios lo reveló. Este es mi plan, mi gloria y el gozo vuestro por la eternidad. El deleite de vuestras almas en Dios, en mí. De ahí que el plan de Dios en el Evangelio es ese: glorificar el nombre de Dios, exaltar su nombre y traer un gozo glorioso que nos lleva siempre a alabarle, a adorarle. Hermano, a ningún verdadero hijo de Dios se le obliga a adorar a Dios. A ningún verdadero hijo de Dios se le obliga a alabar a Dios, exaltar a Dios. Todos desean alabarle, darle gracias, dar gloria a su nombre, cantar alabanzas a su nombre, alimentarse con la palabra de Dios, fortalecerse con su Espíritu Santo. Todo verdadero hijo de Dios desea eso. ¿De dónde viene eso? De la obra de Cristo, de la obra del Espíritu Santo en sus corazones. La Biblia nos muestra un plan claro y definido, un decreto eterno, un pacto eterno que afecta a toda la humanidad. Ese pacto que Cristo hizo, este es mi cuerpo, que por vosotros, por el pueblo de Dios, es partido. Esta es mi sangre que es derramada por vosotros. Ese pacto en la eternidad se confirmaba con el pacto de Cristo y su iglesia. Cristo ha hecho un pacto con nosotros, en su cuerpo y en su sangre. Hagan esto en memoria de mí. El pan y el vino. Hagan eso, recordando el pacto que yo hago que estoy haciendo ahora. El nuevo pacto. Hermanos, somos parte de algo muy grande. Y yo quiero que usted lo pueda ver y que lo pueda entender. Y quiera Dios que su mente y corazón se llene de regocijo. Somos, hermanos, pertenecientes a un pacto muy grande. Somos parte de un propósito mayor. Usted no se puede quedar con su mente aquí de Olancho.
tiene que entender que Dios lo ha llamado a ser un embajador suyo en todo lugar. No que yo nací en Olancho, yo me quiero morir en Olancho. Eso diría cualquier hondureño, ¿verdad? Olanchano. Un dominicano diría, no, yo me quiero morir en mi isla. Ahí, en mi campito. Un americano, no, yo me quiero morir en Estados Unidos. Con mi frito ahí, acurrucadito. Y así cada persona se quiere morir y quiere terminar sus días en su lugar donde nació. Pero yo quiero ayudarte a extender, a ampliar tu corazón y tu mente. Y el propósito que Dios tiene para ti. Dios no te llamó a ser hondureño. Dios te llamó a ser su embajador. Dios te llamó a ser un hijo de Dios dentro de este mundo. Y Jesús lo veía así. En Juan 17 él oraba, Padre, no te pido por el mundo, sino por los que me diste del mundo. Tuyos son y me los diste. Y él oraba para que nos guardara de este mundo. Hermanos, vivimos en este mundo, pero no pertenecemos a este mundo. Estamos en este mundo perseverando, predicando la palabra, pero no estamos aquí para quedarnos por la eternidad aquí. Hay un propósito mayor, más grande que el que tú tienes de morir en Olancho con una vaca y comiendo mantequilla y bebiendo buena leche, comiendo buena carne. O como yo tal vez ayer en República Dominicana, pensando en tener mi hamaca ahí con ese calor, echándome fresco. O al lado de una playita. Todo el mundo quiere irse por una playa. Comiendo un pescadito ahí. Lo que la gente recuerda, lo que ha hecho siempre, ¿verdad? Eso es un prototipo. Ahí voy con el prototipo. Eso es un esquema que uno tiene de donde fue criado. Todo el mundo quiere ir a morirse a su tierra. Pero yo te voy a decir algo. Tú no perteneces aquí. Tú no perteneces aquí. Tú perteneces al reino de los cielos. Amén. Tú perteneces a tu Dios y Padre. Amén. Hermano, entender eso amplía nuestras fronteras. Mira, yo no cruzo de Olancho porque hasta ahí llegué. No, mi hermano, esa no es su frontera. Este evangelio hay que llevarlo en todo Olancho. Pero hay que romper la frontera de Olancho y seguir a los demás departamentos. Y llegar a todo Honduras con este evangelio. Y Señor, llegamos a todo Honduras. Bueno, pues pásate para El Salvador. Pásate para Guatemala. Pásate para allí, para México. Sigue. Haz avanzar el evangelio. Llégate a España, que allí hay unos hermanos que quieren conocerte. Predica la palabra. Eso fue lo que sucedió con el pueblo de Israel. Cuando ellos estaban en Jerusalén, tranquilito, cogiendo fresco, así miren, tranquilo, relajado. Y Dios trajo tribulación, persecución a la iglesia para que se dispersaran. Y donde ellos llegaban, predicaban la palabra y la gente se convertía. Y así nació la primera iglesia en Antioquía. Puente para que la Biblia y la palabra de Dios, bueno, es lo mismo, para que la palabra de Dios fuera predicada a todas las tierras de los griegos, Corintios, Gálatas, estas cartas que estamos leyendo, Éfeso, fue gracias a que la palabra llegó a Antioquía. No porque los discípulos fueron a predicar a Antioquía. Los discípulos se quedaron en Jerusalén. Porque hasta ahí llegó su entendimiento del evangelio. Pero los demás que rompieron ese entendimiento, esos límites de su mente y corazón, de su sociedad, cuando rompieron con eso, con la palabra de Dios, entendiéndola, llegaron hasta lo último de la tierra predicando la palabra. Hasta lo último llegaron. Amados hermanos, entendamos que este glorioso evangelio tiene que llegar hasta lo último de la tierra. ¿Quién lo va a predicar? El que esté complacido en su casa
tomando café. El que esté tranquilito en su casa, viviendo, mire, relajado, eso lo va a llevar. El que no pueda salir a las 5 para congregarse, porque ya yo me congregué en la mañana, ese va a salir a coger esa lucha como Pablo la cogió. El que no puede hablarle a alguien con un simple tratadito, invitarlo a la iglesia, ese la va a llevar fuera de aquí. No. Están demasiado cómodos en sus casas. Eso no van a hacer nada por la iglesia en el Evangelio. Ninguno de esos perezosos van a hacer nada. Porque el Evangelio va a hacer dos cosas. O te va a ayudar a entender más y vas a crecer más y vas a entender la gran responsabilidad que tienes con el mundo, o simplemente tú te vas a acondicionar a tu espacio y tú vas a decir, sí, eso hay que hacerlo, pero no vas a hacer nada. Amados hermanos, yo les exhorto, despertemos del sueño, despertemos del relajamiento que tenemos. Hay más del Evangelio, hay más de Cristo. Y hay mucha gente que no ha escuchado este Evangelio. Hay muchas aldeas aquí en Olancho que no tienen una iglesia. ¿Quién les va a llevar el Evangelio? Hermanos, tenemos que poder decir, nosotros vamos a llevar ese Evangelio. Señor, envíame a mí, aquí estoy. Hermanos, tenemos que poder decir, envíame a mí. Envíame a Tulín. Envíame a la mina, a Potrerío. Envíame a mí. Señor, yo estoy listo. Queridos hermanos, este evangelio que Pablo predicó llegó hasta España, hermano, a Roma, lejísimo de Jerusalén. Había que tomar varios barcos para llegar en los tiempos del apóstol Pablo, me refiero. ¿Y sabe qué? Pablo llegó allí encadenado, preso, a predicar la palabra. Y yo creo que para cuando Pablo llegó ya había una iglesia allí, porque ya habían llegado otros predicando la palabra. No sé si recuerdan la carta de Pablo a la iglesia de Roma, la carta a los romanos. Hermano, eso habla de que hubo alguien que fue todavía más diligente que Pablo. Más diligente, porque llegó a España, llegó a Roma y comenzó a predicar la palabra. Antes que Pablo. Hermano, la carta que Pablo escribe a los hermanos de Colosas, a los colosenses, Pablo le escribía a un grupo de hermanos que él no conocía, porque ya otro había llegado con el Evangelio. Había lugares que Pablo le escribía que él no había podido ir. Porque humanamente hablando, uno no puede estar en todos los lugares al mismo tiempo. Pero amados hermanos, por eso es tan importante que todos estemos dispuestos en tomar nuestra cruz y seguir al Señor. Debemos estar dispuestos en tomar la cruz. ¿Cuál es el evangelio que debemos de predicar? Ya lo hemos dicho. El evangelio que tenemos que predicar es a Cristo. A Cristo. La palabra evangelio significa buenas noticias. ¿Y cuáles fueron las buenas noticias que Pablo predicó? Él lo dice. En 1 Corintios capítulo 15, el texto que leíamos. Versículo 3. Porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que Cristo fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, que apareció a Cefas y después a los 12. Ese es el evangelio que yo le prediqué a ustedes. Cristo muriendo en la cruz, Cristo resucitado, Cristo volviendo por segunda vez, Cristo siendo la simiente de Abraham. Eso fue lo que yo le prediqué a ustedes. Eso fue lo que yo recibí. Hermanos, no tenemos que inventar nada nuevo. Prediquemos a Cristo. Prediquemos a Cristo. No lo que se predica por ahí como evangelio.
donde no se menciona a Cristo, a menos que no sea, y Dios te va a bendecir, y Cristo te va a bendecir, como si nosotros fuéramos el centro del mundo. Ya les he dicho que el propósito de esa predicación de Cristo es la gloria de Dios. El que el hombre encuentre gozo, deleite, placer en Dios, en vivir para Él. Y eso es lo que sucede en la vida de todo hombre y mujer, y niño y joven que recibe a Cristo como Señor. Quiere vivir para Él, quiere vivir para su gloria. Pero queridos hermanos, expandamos, ampliemos nuestro corazón, porque la palabra de Dios lo hace. Amplía, entiende el propósito de Dios, la gloria de Dios, que todo el mundo conozca a Dios en todas partes del mundo, porque cuando este evangelio sea predicado en todas partes, entonces vendrá el Señor Jesucristo. Algunos dicen, quiero que venga Cristo, ven Señor Jesús, muy lindo lo dicen, pregúntale si predican a Cristo. Porque cuando Cristo sea predicado en todas partes, entonces, dice las Escrituras, vendrá el fin. Esa va a ser la gran señal de que Cristo viene. No son estos temblores, esta pandemia. Hermano, estos son principios de dolores, como dice el Señor. Estos son unos dolorcitos que tiene la... No, mira que hay plagas. Ahora mira el anticristo, ahora 10 naciones que se están uniendo. Y los cristianos se ponen a pensar tonterías. Lea la Biblia, usted va a ver lo que dice la Biblia. Jesús dice claramente, hablando del templo y de esos días de gran tribulación, antes de su venida, Él dice, ese no es el fin, solamente son principios de dolores, como una mujer que va a dar a luz, comienza a darle un dolorcito. Oh, ¿qué dolor tengo? Y comienza a darle pullones y comienza a hacerlo en tiempo exacto. Cada cierto tiempo, cada 15 minutos, cada media hora viene ¡pum! Ese dolor, pasó media hora, ese dolor, y se va disminuyendo el tiempo. Ahora ya dejó de ser cada media hora, ahora es cada 15 minutos, ahora es cada 10 minutos. ¿Qué está anunciando esos dolores? El alumbramiento, van a ser un niño. Queridos hermanos, estos dolores son el principio. No son el final. ¿Cuándo hay una verdadera señal? Cuando se esté predicando el evangelio en todas partes y se esté luchando para proclamar este evangelio en todas partes. Jesús dice, entonces vendrá el fin. Cuando este evangelio se esté predicando. Amados hermanos, prediquemos. Ya sabemos que tenemos que predicar el evangelio, las buenas noticias. ¿Qué es eso? Cristo. Predique a Cristo. No predique otra cosa. No predique bienaventuranza. No predique dicha. No predique abundancia. Predique a Cristo para que la gente se convierta de sus pecados. Para que sean salvos. Para que sean adoradores. Para que alaben y glorifiquen a Dios. Para que sus vidas sean transformadas. Prediquen a Cristo. Y a este Cristo glorificado, crucificado, exaltado, que viene por segunda vez a buscar a su pueblo. Prediquen a Cristo. Queridos hermanos, puesto los ojos en Jesús, dice el escritor de la carta a los Hebreos. Son tiempos difíciles. Pongan sus ojos en Jesús y sigan proclamando el evangelio. Este evangelio, no la falsedad que predican por ahí. El evangelio que predicó Pablo, 1 Corintios 15, léaselo completo. 2 Corintios capítulo 4, léaselo también. Romanos capítulo 1, léaselo también. Ese evangelio que Pablo predicó, que predicó Pedro, que predicó Juan, Cristo. Y Juan, el apóstol, dice en su primera carta, lo que hemos visto, lo que hemos oído, eso os anunciamos. Lo que él, el apóstol, pudo ver a Cristo. Lo que él oyó, su mensaje, eso os predicamos. Hermanos, no necesitamos predicar otra cosa. Si la gente no se convierte con este evangelio, no importa que la iglesia esté llena. Si se está predicando otro evangelio, no se está predicando a Cristo. Y posiblemente
más de la mitad de esas personas no sean creyentes. Posiblemente la gente esté escuchando algo muy diferente, porque la gente va donde lo entretienen. Y eso es algo distintivo de esta generación. La palabra entretenimiento es algo que vende mucho. Entretenimiento por la televisión, entretenimiento en los malls, entretenimiento en el cine, entretenimiento hasta en la iglesia. La mundanalidad ha entrado en su iglesia para dejar de predicar a Cristo y entretener a los supuestos cristianos. Que si tú le pones el peso del evangelio, no lo aguantan. No lo aguantan. Salen corriendo. Están cansados. Tienen sueño. Tienen hambre. Esto sí dura. Entonces, por eso el Señor pregunta, cuando venga el Señor, ¿hallará fe en la tierra? Es una pregunta importante para evaluar nosotros mismos. Cuando Cristo venga, ¿hallará fe en la tierra con tanta vagancia y gente perezosa? Di que cristiana. Hallará fe, verdadera fe, como la fe de los mártires. Como la fe de los mártires. Esa fe que aguantó tribulación, persecución y muerte. Los quemaban vivos a los creyentes y se mantenían firmes en la fe. Los echaban a los leones y se mantenían firmes en la fe, alabando y adorando al Señor. Esa clase de fe lo hallamos en estos días. Queridos hermanos, la iglesia tiene que revisarse. No sea que la iglesia con todo y pastor se vayan para el infierno. Porque no se está predicando el evangelio. Y la gente lo que está, mire, gordo y relajado. Engordando y relajado. Tranquilo, comiendo por boca, ojo y nariz. Pero no quemándose la piel predicando la palabra. Pero no allí trayendo a su familia a escuchar la palabra. Pero no motivando a los vecinos. Pero no predicando la palabra, haciendo estudios bíblicos, discipulados. Hermano, estamos en tiempos difíciles. El COVID ha hecho que mucha gente deje de congregarse durante mucho tiempo y no tienen mucha intención de volver a la iglesia. Ni con mascarilla ni sin nada. No importa. Hay que estar en cuarentena. Pero van al trabajo, van al mall, van a la fiesta, van a esto, van a lo otro. Van a la pulpería, van a todos los lugares. Sí, pero a la iglesia no pueden ir porque hay COVID. Este COVID ha venido a sacar a la luz la maldad y la verdadera impiedad de muchos que se hacen llamar cristianos, que no son cristianos nada. Que Dios nos ayude, hermanos, que Dios nos ayude y nos conceda perseverar, nos conceda predicar el evangelio, porque mire, hermano, este evangelio le costó la vida a nuestro Salvador. Le costó la vida al apóstol Pedro, crucificado cabeza abajo. Este evangelio le costó la vida al apóstol Pablo, cortada la cabeza. Le costó la vida al apóstol Juan, enviado, desterrado a una isla. Le costó la vida a muchos creyentes en los tiempos de la circuncisión, de la circuncisión, no, se me fue la palabra, de los tiempos en que se quemaban a los creyentes. No, hay una palabra, es que no me acuerdo la palabrita, se me fue. Pero amados hermanos, este evangelio tiene un costo. Eso que Jesús le dijo en Mateo 16 a Pedro: apártate de mí, Satanás, porque no buscas las cosas de Dios, sino las de los hombres. El que quiera ser mi discípulo, tome su cruz cada día y sígame. Eso es una demanda que Dios le pone a cada creyente.
Y hermano, nosotros queremos mayor bendición. Queremos mayor bendición. Y yo le voy a dar una nota. Mayor bendición no quiere decir más gente. Es mayor oportunidad para predicar ese evangelio. Mayor oportunidad para levantar iglesias. Mayor oportunidad para ganar almas para Cristo. Es decir, necesitamos mayores oportunidades. No de llenar las iglesias para tener, como lastimosamente, tristemente, muchos solamente están pensando en las ofrendas. Para tener mejores ofrendas, edificios más grandes. ¿De qué me sirve un edificio más grande? En Olancho, si en las minas no hay iglesia, si en Tulín no hay iglesia, ¿cuáles son las otras? Todas las otras colonias y aldeas no hay iglesia. Qué bonito. En Juticalpa, un edificio grandísimo. Sí, está muy bonito. Pero estamos cumpliendo con ese llamado. Y estamos moviendo a toda esa gente a predicar la palabra por todos los lugares, levantando nuevas iglesias. Este evangelio tiene un gran privilegio, pero también tiene una gran responsabilidad. Que Dios nos ayude, hermanos, a poder meditar en esto. Tenemos un glorioso evangelio, un significado, un propósito grande. Rompe tus barreras, tus límites. Yo soy de Olancho. Yo soy hondureño. No, donde Dios te mande. Tú vas a ser como Pablo. Yo soy americano para los americanos. Yo soy hondureño para los hondureños. Yo soy olanchano para los olanchanos. ¿Por qué? Para ganar a alguno para Cristo. Para alcanzar, si fuera posible, a todos los hondureños, a todos los americanos, a todos los chinos, a los japoneses para Cristo. Yo voy a hacer lo que ellos necesiten que yo sea. Yo voy a ser sabio para el sabio y necio para el necio, si puedo alcanzar a alguno para Cristo. Y esas son palabras interesantes que dice Pablo en Romanos 1. Necesitamos esa mente, ese corazón y ese propósito en nuestro corazón. Pero para poder tenerlo, para poder tener ese propósito, tú tienes que creer en Cristo. Tú tienes que recibir a Cristo como Señor y Salvador. A menos que tú no veas en Cristo tu esperanza de vida, tu salvación, el único medio de salvación para tu alma, tú no eres parte de ese propósito. Si tú quieres ser parte del gran propósito, de la gloria de Dios, de la alabanza de Dios, tú tienes que entrar por la puerta de las ovejas. Cristo es la puerta de las ovejas. Nadie va a ser parte del reino si no entra por la puerta de las ovejas. Eso es lo que Jesucristo dice en Juan 10. El que entra por otro lado, el que no entra por la puerta, es un ladrón y salteador. Por eso, mis queridos jóvenes, para entrar a la salvación, se entra creyendo en Cristo. Para entrar al reino de los cielos, se entra a través de la puerta estrecha, que es Cristo. Por eso, cree en el Señor Jesucristo. Recibe a Cristo como Señor y Salvador. Entrega tu vida a Cristo. Y entiende que tu vida aquí tiene un propósito mayor que simplemente comer y estudiar y ser un hombre del futuro. Tiene más que eso. Hay una gloria gloriosa, grandísima, la gloria de Dios, que se va a revelar en tu vida. Y tú te vas a convertir no en un buen maestro, no en un buen abogado, no en un buen ingeniero. Tú te vas a convertir en luz para el mundo, en luz para las tinieblas, en sal que sala este mundo que se está muriendo, pudriéndose en su pecado. Tú te vas a convertir en luz y sal. Y claro, tú vas a poder estudiar y ser un buen maestro, pero un buen maestro que teme a Dios y que muestra, guía a sus hijos, a sus niños, a sus estudiantes, a un propósito mayor que simplemente estudiar para ser un profesional. Dios nos dice que hay mucho más que simplemente ser un profesional. Ser un embajador de Cristo.
Y gloria a Dios si tú te puedes preparar y estudiar. Pero no olvides que eso básicamente te va a ayudar para ser un mejor embajador. Una mejor embajadora de Cristo. Pero ¿cómo tú vas a ser un embajador de Cristo? Creyendo en Él. Entregando tu vida a Cristo. Que Dios hoy te concede entregar tu vida a Cristo. Y tomar todo lo que tú eres y todo lo que Dios va a hacer en tu vida para dar gloria a Dios, para tener un gozo que nunca se acaba, para tener una esperanza que donde quiera que tú estés es como una antorcha que alumbra en lugar oscuro a los que no tienen esperanza. Es que la paz que tú vas a tener por medio de Cristo será una paz que va a alumbrar a los que no tienen paz. Es que la bienaventuranza y la dicha que tú vas a tener va a alumbrar a los que no tienen dicha, a los que están tristes, a los que están enterrados en su maldad y en su mundo. Es lo que Cristo va a hacer en ti, lo que te hará realmente un hijo de Dios, luz y sal para este mundo. Así que entrega tu vida a Cristo y haz de tu vida un propósito mayor, un propósito mucho más excelente, la alabanza, la gloria de Dios y el guiar a todos hacia ese glorioso y bendito Dios. Que Dios nos bendiga y nos conceda poder predicar el Evangelio y proclamarlo con gozo, con esperanza, entendiendo que somos mucho más que lo que ahora entendemos. Somos embajadores. Somos embajadores. Donde quiera que llegue Ledin, llega un embajador de Cristo. ¿Y quién es usted, Ledin? No, yo vendo verdura. No, yo soy un embajador de Cristo. ¿Y quién es usted, Dante? No, yo soy profesor. No, yo soy un embajador de Cristo. Yo estoy condecorado con la estrella de honor de Cristo, porque Él la ganó en la cruz. Yo estoy condecorado con la banda, como se le puso doña Xiomara, la banda presidencial. Pero nuestra banda, no la presidencial, es la de embajador. Embajador de Cristo, hijo de Dios. Hermanos, qué privilegio. Llegar a un lugar y ser eso para los hombres. Que Dios nos conceda esa dicha, esa bienaventuranza, en la que no solamente somos dichosos nosotros, sino todos los que están a nuestro alrededor. Porque tendrán la luz y la paz y el mensaje de salvación de Cristo a través de nosotros. Vamos, hermanos, a orar. Oh Padre bueno y misericordioso, adoramos y alabamos tu nombre, dándote gracias por tu amor y fidelidad, por tu mensaje, Señor. Dándote gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Haznos tus embajadores fieles. Ayúdanos a comprender el mensaje a Cristo, la obra gloriosa, su salvación, su vida, su muerte, y hablarlo, proclamarlo a todos. Oh Señor, añade a tu iglesia los que han de ser salvos y aún úsanos para llevar a muchos otros lugares este glorioso mensaje. Bendice a los que están aquí sin Cristo. Llámalos, Señor. Llámalos a entrar por tu puerta angosta, por Cristo, para su salvación. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.